Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy estamos en San Juan de Beleño, que es la capital del concejo asturiano de Ponga, en el norte de España, donde estamos a punto de empezar una ruta de senderismo por Asturias con el código PRAS 213 y el nombre Ruta por el Valle de Ponga, así que vamos a empezarla. Bueno amigos, pues acerca de la ruta, esta es una ruta circular, cubre una distancia de unos 11 kilómetros aproximadamente y tiene una ganancia de elevación de 600 metros. Está homologada, tiene el código PRAS 213 y empieza y acaba en la capital del concejo de Ponga, que es San Juan de Beleño. Así que, venga, vamos allá. Bueno amigos, llevamos caminando un rato, ya el cuerpo se ha calentado, hemos cogido un ritmo, etcétera, y quería comentaros un poco acerca de esta zona, que es de hecho una de las menos habitadas de Asturias. De hecho, es la zona que tiene el menor número de habitantes por kilómetro cuadrado en toda Asturias. Estamos hablando de, creo recordar que eran 3,2 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, una zona con muy poca población, eran alrededor de 850 habitantes nada más. Es decir, que si estás buscando una zona que es guapa para hacer senderismo y que no tiene demasiada gente alrededor, pues es algo a considerar, aunque tengo que reconocer que yo Ponga no la conocía. Un amigo del canal me recomendó una ruta para hacer en la zona de Ponga, pero esa ruta en concreto atravesaba la frontera entre Asturias y León y llegaba hasta León, y claro, como hay cierre de Asturias, pues no me era posible hacer esa ruta. Por supuesto quedará pendiente para hacerla en el futuro, porque he venido a Ponga sin conocerla y madre mía, qué sitio más bonito. O sea, es que no os podéis dar una idea, espero que el vídeo lo esté reflejando. Estoy flipando. De hecho, cuando vine aquí, estaba conduciendo en el coche y doy una curva y me fijo y veo un paisaje pero impresionante. O sea, es que una sorpresa que no me esperaba en absoluto. A lo que voy, que si estáis buscando un sitio tranquilillo para hacer senderismo y estáis un poco preocupados porque haya demasiada gente alrededor, etcétera, pues Ponga puede ser el sitio a visitar. Especialmente en los tiempos que corren hay una cierta preocupación con eso. Por eso, bueno, lo dejo ahí por si os interesa. En todo caso, vamos a continuar.
Bueno, pues dicen que cuando encuentras este musgo en un lugar determinado es una buena indicación de que ese lugar tiene un aire muy puro, muy bueno. Y yo digo que tiene que ser verdad, porque realmente notas que aquí se respira muy bien, es un aire muy limpio.
Bueno amigos, me quedan como 200 metros para terminar la ruta, así que voy a hablaros un poco acerca de la misma, daros mi opinión y después despedirme. En cuanto a la ruta, a mí personalmente me ha gustado muchísimo, me ha parecido una ruta muy bonita de hacer, especialmente la primera parte. Tengo que decir que la ruta está muy bien señalizada, que pasa por unas zonas muy bonitas, tienen unas vistas preciosas en algunos puntos. Eso sí, la parte final, el último kilómetro, es bastante pendiente y tenéis que tomarlos con muchísima calma. Yo había leído en internet que esta ruta la podrían hacer niños sin ningún problema, pero tengo que decir que ese último kilómetro probablemente los críos necesiten algo de ayuda. En todo caso, una ruta recomendada, no es demasiado exigente, es muy fácil de seguir y os da la oportunidad de ver esta zona tan bonita de Asturias que es Ponga. En todo caso, me voy a despedir, espero que os haya gustado el contenido y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. En todo caso, os veo en el próximo. Venga, hasta luego.